Bienvenida familia nocturna a esta oscura fogata de historias en Hablemos de lo que no existe. El día de hoy vamos a hablar acerca de brujas siniestras, juegos extraños que ocurren con la Ouija y un suceso paranormal del cual no tengo la menor idea de qué es lo que ocurrió ahí y me gustaría saber tu opinión para saber si esto tiene algún tipo de explicación o estamos ante algo inaudito. Pero antes de iniciar esta oscura fogata, permítanme decir 3 noticias. La primera, familia nocturna que están en León, nos vemos por allá el 22 de mayo, en 2 semanitas. La número 2, familia nocturna de San Luis, nos vemos el 24 de mayo. Y una semana después, en Hermosillo, vamos a estar allá, familia nocturna. Así es que vayan separando su lugar, porque en un par de semanitas van a estar ahí en las fogatas en tu ciudad. Dicho una vez esto, yo te recomiendo que te sientes, te acomodas, te pongas a gusto, vayas por algún vasito o alguna botanita para que disfrutes el episodio, pero no apagues la luz, porque estamos a punto de iniciar esta oscura fogata de historias. Comenzamos. Tengo que ser sincero con este episodio de Familia Nocturna, no tengo la menor idea de cómo empezar. Normalmente es muy fácil. Cuando tengo las historias frente a mí, sé cuál es la primera que debo de contarles, pero hoy no. Me estoy debatiendo. Intenté aventar esta moneda al aire, hasta que me di cuenta que los dos lados que tenía eran negros. Así es que, familia nocturna, no encuentro solución a esto y simplemente lo haré como en este momento me nace. En el mundo espiritual hay diferentes tipos de entes. Eso dicen algunas personas, pero hay unos que son absolutamente malévolos y todos los que se han encontrado con ellos los llaman los monos negros. Y aquí están sus historias. Malena se llevó un susto, y un susto de esos buenos de los que van a hacer que termines en el hospital con el azúcar muy arriba, porque ella va en su coche, junto con sus 2 hijas que al día de hoy tienen cerca de 18 años. Llega a un barrio en el cual cuando sus niñas eran pequeñitas ella vivió ahí, y donde están pasando por donde fue antes su casa, se tienen que detener por el tráfico. Y sus hijas le empiezan a decir a Malena, mamá, dale, porque estamos viendo a los monos negros. Y ella le dice, ¿de qué están hablando? Mamá, acuérdate, esta es la casa de los monos negros, vámonos. Y su mamá nada más los voltea a ver con una cara ¿de qué están hablando? ¿Qué clase de juego raro es este? Y las 2 niñas le dicen al mismo tiempo, mamá, acelérate porque están ahí, nos están viendo. Y cuando ella voltea al lado izquierdo, porque nota que la mirada de las niñas se dirigen hacia donde antes fue su casa, ve y hay una cortina de estas que son como de tablones y hay 2 que están abiertos y donde ella pone la mirada en la casa, los tablones se cierran. Malena se asusta porque cree que sus niñas, aunque ellas son adolescentes, están pensando como unas niñas y no como unos adultos y alguien los estaba espiando desde la casa. Así es que acelera, le da la vuelta un poco los carros y se va de la zona. Va y se para en un expendio en el que venden paletas de hielo. Esto con la intención de que sus niñas se coman eso y le platiquen que qué era lo que estaba pasando, porque ella también viene muy asustada, quiere que todos se tranquilicen, no quiere seguir manejando así. Cuando se sientan en el establecimiento y se ponen a platicar, creo que le hubiera convenido más llegar directo a su casa y no hablar más del tema. Sus niñas le cuentan una historia que la dejan fría. Mamá, ¿te acuerdas que cuando estábamos muy pequeñitas y estábamos en esa casa, no podíamos dormir y te decíamos que nos molestaban? Y Malena le respondió, sí. Pues ellas le contestaron, es que había unos monos negros que no los podíamos mencionar porque eran malos. Y su mamá dice, pero monos, juguetes. No, mamá. Monos. ¿Chimpancés? Sí, pero no tienen cara. Todo es pelo. Todo el cuerpo está cubierto de pelo. Es un pelo muy oscuro. Son muy fuertes, mamá. Muy fuertes y son muy malos. Y lo malo es que si hablas con ellos o estás mucho tiempo con ellos, empiezan a imitar tu voz. ¿Te acuerdas que en algunas ocasiones nos dijiste que estábamos jugando en tu cuarto y que cuando entrabas no nos encontrabas y después nos decías que nos habíamos escondido y que no hiciéramos eso? No estábamos jugando escondidas, mamá. Tú lo que escuchaste fue a los monos negros. Nos imitan y por eso no podíamos estar a gusto ahí. Eran malos. Malena se le fue la sangre al piso y se puso a temblar. No sabía que sus hijas habían visto eso y les preguntó, ¿y por qué nunca me lo dijeron? Por tu bien, mamá. Esas cosas son muy malas. Y se enojaban mucho. Cuando estábamos a punto de decirte, era como si nos leyeran la mente, porque tú empezabas a tener como cosas extrañas en la casa. Se te empezaban a olvidar algunas cosas, se te perdían las llaves, aparecían en nuestra habitación, no habíamos sido nosotros, y en más de una ocasión los escuchamos a ellos hablar con tu voz. Creíamos que te podían hacer daño y decidimos no decir nada, pero ahorita que íbamos pasando,
Uno de ellos se asomó, nos estaba viendo. Ya no queremos pasar por ahí, mamá. Todo quedaría en una historia. Si no es porque no es la única que me ha llegado acerca de este tema. Don Melitón, una persona ya mayor, que tiene cerca al día de hoy de 86 años, dice que cuando él cumplió sus 60 años, su festejo culminó con una tragedia. Don Melitón estaba en compañía de toda su familia. Hijos, sobrinos, nietos, todos estaban ahí pasándola muy bien. Dice que uno de sus sobrinos, el más chistoso de todos, se paró, contó un par de chistes y se le hicieron tan graciosos que le dio un ataque de risa. El problema es que el ataque de risa fue, digamos, tan fuerte, tan pesado para su cuerpo, que le generó un dolor en el brazo izquierdo que se fue extendiendo hacia la boca del estómago, hacia el cuello, y aunque la familia no tiene ningún médico, decidieron llevárselo al hospital. El pobre Melitón está a punto de entrar en un paro cardíaco fulminante. Al hacerle una revisión, se dan cuenta que tienen que hacer una intervención de urgencia en el corazón, si no, no va a durar ni un mes. Había unos problemitas ahí que había que ajustar. Es un procedimiento muy complicado, muy riesgoso. Por la edad de don Melitón y por su condición le dicen, le vemos posibilidad de salir adelante, si no, no se lo propondríamos. Lo que sí le decimos es que si continúa así sin que hagamos nada, no le damos más de un mes de vida. Don Melitón, me dijo él, dice, qué forma de recibir los 60 años, narrador. Fue fuerte, muy fuerte. A mí no me gustaban los hospitales, yo no era una persona de estar entrando ahí. A mí ni buscaba doctores, yo era muy como naturista. Pero pues me dieron la sentencia. O me abrían de tajo y me hacían reparaciones en el corazón, o no le iba a contar. Y pues le pregunté a mi esposa y le pregunté a mis hijos a ver qué. Y pues todos dijeron que sí, que tenía que aventarme. Y mira, me costó mucho, pero me aventé. Yo te quiero decir, narrador, que gracias a eso tuve que cambiar mi vida. Y no quiero dar una mala idea, pero es que siempre he sentido que he sido una buena persona, toda la vida. Pero me pasó algo horrible en la operación, horrible. Me ponen una máscara. Y en el momento que me ponen la máscara, me dicen que cuente, no recuerdo si del 10 al 0 o del 0 al 10, pero apenas conté 2 números y yo ya me había desconectado. De ahí lo que me acuerdo es la cosa más abominable que he tenido en toda mi vida. Veo un túnel, una luz, y cuando veo eso, pienso al instante, me morí, me morí. Es el túnel de luz que abran todas las personas. En lugar de sentir paz, comienzo a sentir mucho miedo, porque el túnel se empieza a estirar y en lugar de ver una luz resplandeciente, como muchos lo dicen, un túnel todo blanco, el cual como que vas avanzando y cruzas, no, yo veo que se empieza a estirar y las paredes se oscurecen y es como si estuviera realmente dentro de un túnel y la luz está al otro lado, así es que comienzo a avanzar desesperado para llegar a la luz y de entre las sombras salen algo, unos seres que están todos peludos con vello negro, no se les ve el rostro, se ve que tienen vello y comienzan a tomarme de las manos y comienzan a tomarme de los pies y empiezan a apretarme y me empiezan a estrujar y yo estoy gritando auxilio, por favor, ayúdenme. Y siento algo en mi interior. No sé cómo, porque no es un cuerpo físico lo que tenía ahí, pero lo sentía como si lo fuera. Pero sentí en mi interior culpa y arrepentimiento. Y dije, no eres buena persona, te vas a ir al infierno. Y este es el camino del infierno. Sentía una desesperación y una angustia que no se la deseo a nadie. Por mi cabeza pasaron todas las cosas, de las chiquitas a las peores que le he hecho a otras personas con las cuales yo me beneficié, y empecé a sentir un arrepentimiento horrible. Y en algún momento escuché la voz de mi madre, que ya tiene más de 40 años de haber fallecido. Cuando escucho la voz de mi madre, quiero voltear, pero las manos de estos seres no me dejan, y entonces siento unos brazos cálidos que me abrazan y empiezo a llorar. Y a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar. Y me dice al oído la voz de mi mamá, te van a dar otra oportunidad, aprovéchala. Y me despierto y estoy en cuidados intermedios. Me cuentan que cuando estaban haciéndome la intervención, sufrí un paro y por poco ya no la contaba. Desde ahí cambié mi vida. No sé qué era lo que tenía que cambiar. La gente que dice que después de eso es mejor persona, yo no sabía que era ser mejor persona. No veía la vida de cierta manera. Lo que sí es que sabía que todas las cosas que le hice a esa gente fue para beneficiarme a mí. Y me prometí no estarme beneficiando a costa de los demás. Y empecé a buscar como pequeños momentos de entregarle a las personas bienes, cositas, detalles, hacer el bien a otros de manera indiscriminada. Pero te lo voy a decir de forma sincera. Lo estoy haciendo, narrador, porque creo que todo lo que hice a lo largo de mi vida me dio un boleto, un ticket que va directo a la boca del infierno
y yo cuando me muera no quiero entrar ahí. Y en el caso de Said, lo que le pasó está todavía más fuerte. Said me cuenta: narrador, yo soy una persona dedicada a la política. Desde que yo estoy jovencito, tengo algunos familiares que se metieron, les fue muy bien, tomaron ahí sus diferentes cargos, supieron moverse, y yo dije, eso es lo que yo quiero. Nunca jamás en la vida me he fijado en cuestiones espirituales y religiosas. De hecho, te lo voy a decir claramente, yo no soy familia nocturna. Yo no soy una persona que consuma tu contenido, pero te estoy mandando esta historia por una situación. Me recomendaron tu canal, escuché una historia y era una historia de un rescatista. Y cuando escuché esa historia, no pude dormir en toda la noche porque me trajiste a la mente algo que viví durante un par de años y es lo que te quiero contar. Como te digo, yo estoy dedicado a la política. Y en la política, mira, hoy estamos con uno, mañana estamos con los que eran nuestros contrarios. Así es esto. Y si no logras posicionarte y hacerte de redes, estás fuera. Un grupo de personas, las cuales estaban como perfilándose para cargos muy altos dentro de la ciudad en la que vivo, me dijeron que si quería entrar en el grupo. El problema era la reputación. No eran personas buenas, por ningún lado. Era gente mala. Y yo te lo voy a decir, yo no soy ningún pan de Dios. Pero estos tipos, sí, estás hablando de otra calaña. Le pensé mucho, pero mi vocecita interior, mi vocecita que me dice, oye, pues si vas a querer o no vas a querer las cosas que andas ambicionando, me empujó y les dije, le entro. Yo creía que todo lo que estaba detrás de la política, ya en acciones, porque yo no me ando con cuentos ni con historias, en acciones, pues todas eran estrategias. Y que eso que la gente habla de los brujos son puras estupideces. Es cosa para sus cuentos, para tu canal, pero no para la vida real. Y que me van invitando, narrador, una noche a una casa muy lujosa en el barrio más caro de mi ciudad. Y te estoy hablando de un barrio muy caro. La casa era un casoro, no. El dueño de esa casa no es ningún tipo de los de la política. La casa la estaba cediendo. Donde llego hay una persona que lleva un antifaz negro bastante extraño, muy malévolo, muy demoníaco, y va vestido todo de rojo. Me da una túnica, me da una máscara, y yo le digo, creo que me equivoqué, me invitaron a... No me dirige la palabra, solo mueve la cabeza de una manera extraña y con una pantomima con las manos me vuelve a extender, pero de forma muy ruda, tanto la mascarilla como lo que me tenía que poner, y ya entendí que ese era el lugar y que ya no moviera más la boca, que a partir de ahí tenía que seguir el juego o hacer lo que los demás hacen, y yo decidí que estaba bien. Me pongo mi capucha, me cubro el cuerpo completo con como vestimenta, capa grandota, y me pongo un antifaz. Me siento un imbécil como no tienes idea. Es una ridiculez. No sé a qué me invitaron, tal vez es una broma. Y es una forma como de que las personas que van a entrar en estos grupos los hacen pasar por unos imbéciles. Así es que yo iba a la defensiva, pero no hablaba nada. Voy entrando a la casa y me voy topando una cantidad de gente bastante interesante, todos vestidos muy similar. Hasta que una mujer sale como con un plumaje y lleva un antifaz pequeño, pero que a mí me trae a la mente un búho, por un pico que tenía así alargado saliendo y la forma en la que tenía como los ojos, ese disfracito que traía ese antifaz, se me hace muy raro. Yo veo un búho ahí, extiende ella sus alas y todos se hincan y yo le sigo el juego. Entonces viene ella, me pone la mano en el hombro y siento una presión que no te puedo expresar. Me tengo que aguantar, un pequeño gritito que quería decir, y también las ganas de meterle un santo fregazo en la pierna o en el brazo por agarrarme de esa forma, hasta que me viene una idea a la cabeza. La mujer es muy delgada. Yo soy un tipo musculoso, ¿eh? Yo soy una persona que hace deporte y durante años he estado en artes marciales. No es fácil causarme ese tipo de dolor. Cuando volteo a ver la mano, porque por inercia me lleva como a observar el objeto que me está causando ese dolor, veo una mano ancha y toda peluda, pero no parece un disfraz. Cuando volteo con la mujer, son como si dos imágenes, una se superpusiera a la otra. Estoy viendo a la mujer con su antifaz y por la otra parte estoy viendo un ser que es todo peludo de color negro y no se le ve el rostro. Y me quedo impactado, me levanto y salgo de ahí. No tienes idea del problema en el que metí por hacer eso. Me cerraron puertas, como no te lo puedo explicar. Las personas con las que iba a entrar en este grupo no solo me dejaron de hablar, me bloquearon todo lo que pudieron y me empezaron a llegar amenazas fuertes a la casa. Se entendía el mensaje, no te voy a dar datos de más, pero era,
Si abres la boca de lo que viviste, estás frito. Y te digo algo, para fritos el pollo, a mí no me interesaba terminar así. Así es que yo no le iba a contar a nadie. Esto que te cuento ahorita te voy a decir por qué es. El problema es que las cosas no quedaron ahí después de las amenazas, cerrar mi carrera política, bloquearme todos los caminos. Tuve que cambiarme de ciudad, empezar con otros contactos, empezar a pedir favores para volver a reconstruirme. Fue en esa segunda ciudad, 5 años después de que ya no tengo contacto con nadie de ellos, después de que varios de ellos ya no están aquí entre nosotros. Gente de otra calaña, narrador, te lo estoy diciendo. Gente mala. Ya no estaba. Los que me invitaron ya no estaban. Y con el antifaz yo no sé quién me vio, pero no creo que me hayan reconocido. 5 años después de que ya no están, de que esas personas no están entre este mundo, empiezo a soñar que hay unos seres negros, que su cuerpo es puro vello, un vello oscuro, que se acercan y en los sueños comienzan a agarrar mi cuerpo con una fuerza brutal, con ganas de romperlo. Eran pesadillas. Me levantaba diciendo, ha de ser estrés postraumático. No hay manera que esto vaya y lo explique un psicólogo sin que me haga preguntas que después me incriminen. No voy a contar nada de eso, no voy a decir nada. Entonces empiezo a buscar diferentes cosas, algunos tips por aquí y por allá, masajes a domicilio que me ayuden a relajarme y a despejarme, música que me ayuda como que a desconectarme y las pesadillas se empiezan a aumentar y aumentar y aumentar. El problema no fueron las pesadillas. El problema es que estando con una chica que yo frecuento, que digamos tenemos nuestros que veres, no estamos casados ni mucho menos, pero estando juntos, cuando me desnudé, gritó y ella me dijo que tenía todo mi cuerpo marcado. Me lleva directo a un espejo y noto donde hay marcas de manos en diferentes partes del cuerpo. Mi cuerpo lo tengo lleno de moretones y hasta que vi las marcas me toco y me causa un dolor que ni te puedo explicar. Pasan los días, las marcas se quitan, tengo ese sueño y las marcas regresan. Debe de ser algo psicológico, algo tan traumante que el cuerpo lo está somatizando. Y fui ahora sí con psicólogos, con terapeutas. Ahora sí, tuve que inventar una historia de ese estrés postraumático y las cosas que pasaron. Omití todo lo que yo te dije en esta historia. Y no se quitaba. Hasta que un día, una persona me mandó con un sacerdote. Y el sacerdote me dijo, para iniciar este rito, necesito primero que te confieses. Y yo le digo, no se lo has pedido a nadie más, no me dijeron que era un requisito. Y él me dice, sí, pero me lo están diciendo al corazón. Si no te confiesas, no te voy a ayudar y no voy a hacer nada. Esto no es magia, esto viene desde dentro. Y entonces le dije, bueno, ve y quédate tú con tus brujerías, no me interesan. Y me recomendaron un brujito. Y cuando llegué con el brujito, después de que las cosas estaban poniendo difíciles y pesadas, porque ya tenía marcas hasta en el cuello, se notaban, y eso es un problema para mi carrera, que había tardado mucho tiempo en volverla a reposicionar, el brujito nada más me dijo, ponle un puro y ponle un tequilita a mi niña y con eso se te va a quitar. Y al día que se lo puse, se acabó. Te digo por qué, narrador, te cuento esta historia. Porque esos malditos no acabaron conmigo. Y las cosas que me hicieron sus brujerías, yo las tumbé con algo que es más fuerte, más poderoso y más oscuro. El brujo fue muy claro. Si tú le entras con ella, lo que te va a pedir es tu alma y tu devoción. Pero mientras me dé fortuna, eso a mí no me importa. Te voy a contar una historia que tiene que ver con la Ouija y debes de saber que hay que tener cuidado con la Ouija y de preferencia nunca la utilices o te puede pasar esto. Emanuel es la víctima involuntaria de sus padres. Y no te vayas a equivocar, sus padres son buenas personas, son personas preocupadas por su familia. Un par de personitas cansadas que ya rondan los 60 años, pero en sus tiempos de juventud. ¡Ah, qué brutos! Esos dos nunca se les acababa la pila. Y traían negocios por aquí, traían negocios por allá y buscaban por todos lados generar ingresos para darles lo mejor a sus hijos. Vestido, comida, eso jamás faltó. Un techo donde dormir tampoco. Pero ellos iban más allá de eso. Querían que los hijos tuvieran estudios, y estudios muy buenos. En el caso de Manuel, era un matadito de los estudios. Y se la vivía todo el tiempo en casa estudiando y cuando iba a la escuela buscaba sacar las mejores calificaciones. Él no tenía tiempo para amistades, no tenía tiempo para tener como momentos de dispersión. Todo para él era ser recíproco con sus padres y darles como buenas calificaciones a cambio de todos los esfuerzos que ellos hacían. Y no es que ellos lo contaran, es que era obvio, era evidente. Cuando ves que papá y mamá se están quedando dormidos ahí frente al plato de la comida porque los días que tienen son muy pesados y nunca se quejan, a veces
A veces, si tienes los ojos bien avispados, comienzas a valorar. Y ese es el caso de Manuel. Se dio cuenta que todos los esfuerzos que hacían era para pagar los estudios de él y de sus hermanos, y dijo, yo voy a cumplir bien mi parte. Desde muy huerco, como te digo, fue una persona como muy matadita, eso no tiene nada de malo, no le daba nada de espacio a las partes sociales, pero conforme fue creciendo, se dio cuenta que no tenía tantas habilidades realmente. No nada más eran los estudios. Así es que se empezó a refugiar en casa. Fines de semana en los cuales ya no tenía que estudiar tanto. No importaba, ya estaba en la casa. Siempre lo veías de aquí para allá con un libro. Y es en esa casa donde empezaron a ocurrir cosas muy extrañas. Un fin de semana, de esos pocos de las excepciones en los cuales Emanuel sí sale, pero no con amigos, sale a caminar o sale a dar la vuelta a alguna plaza o va a visitar a algún familiar, ve tú a saber, pero un fin de semana en el que él no estuvo, una vez que regresó el domingo en la noche, se desató el caos. Él va llegando a la casa, abre la puerta de la entrada porque tienes llaves, ya estamos hablando de un chico que ronda entre los 15 y 18 años, y cuando cruza el umbral de la puerta, ocurre algo muy raro. Está seguro que acaba de ver a una persona que se asoma por un umbralcito que da hacia las escaleras del segundo piso y hacia el pasillo que va a la cocina, y vio a una persona que se asomó y regresó la cabeza. En su casa y su familia son personas muy lindas, pero no son personas bromistas. Los escucharás reírse o pasar un buen momento, pero no es porque alguno de ellos esté como fomentando eso o jugando bromas. Ha de ser un programa de televisión o algo así lo que los promueva la risa, pero no se juegan bromas. Y eso es muy importante porque su reacción tiene mucho que ver con su contexto. Él, cuando ve que esa persona se regresa, ni siquiera se inmuta, camina hacia el umbral y dice en voz alta, ¿qué pasó? ¿Qué necesitan? Y se asoma al otro lado y no ve nada. Se le hace muy raro y vuelve a decir, papá, mamá. Nadie le responde. Les habla a sus hermanos por su nombre, nadie le responde. Y Emanuel se queda un poco extrañado. Tal vez traen audífonos, están escuchando algo, voltearon, me vieron, se fueron, y se pone a explicarse una historia en su cabeza que nunca va a constatar. Sube las escaleras, se mete en su habitación. Su habitación es un lugar pequeño, un escritorio pegado a la cama, un espacio apenas de metro y medio entre la cama y la siguiente pared para que él tenga ahí un pequeño espacio para moverse y que no esté todo tan apretado, pero no hay más en esa habitación. Su closet es una puerta que está en medio del pasillo y ahí es donde saca las cosas. Cuando entra en su habitación, saca la sillita que tiene justo debajo del escritorio, se sienta ahí y está pensando algo, no importa qué, porque no tiene relevancia. Lo que tiene relevancia es cuando le tocan la puerta. 3 veces, 3 toquidos. Él se queda meditando un momento más. Algo relevante ha de ser, porque le toma casi 1 minuto percatarse de los sonidos que se acaban de volver a repetir. Y después de otros 20 o 30 segundos, se pone de pie, va y abre la puerta, se asoma y no hay nadie, y se regresa y se sienta después de cerrar la puerta de su habitación. Y está muy meditabundo, pero hay algo raro aquí, y es parte de lo que me dice Manuel. Mi cabeza no la sentía bien, era como si de repente estuviera muy nublado mi juicio, como si estuviera muy lento, como si las cosas no las pudiera como medir bien, como cuando te levantas y sientes que todo se está moviendo muy rápido y tú vas muy lento. Las cosas como que están avanzando a una velocidad a las que no las vas a alcanzar y ya mejor desistes. Y me empecé a sentir como aplastado, como apachurrado. Entonces volví a escuchar que sonó la puerta. Y haciendo mi mejor esfuerzo me puse de pie, voy hacia la puerta, la abro y otra vez no hay nadie. Y en ese momento se habló en voz alta y pregunto, ¿qué pasó? Y dentro de mi habitación escucho: narrador, no hay puertas en mi habitación. La única es la de la entrada. Mi habitación es así. No me construyeron el closet dentro. No hay una puerta para un baño. Yo estaba pegado y se escucharon 3 golpes en una puerta de madera dentro de mi habitación. Volteo porque estoy como muy lento y noto algo que no debería de estar ahí. Hay una sombra alargada en la pared que va desde el piso hasta el techo. El problema es que no hay nada que esté proyectando esa sombra en la pared. Y se me sale, algo dentro de mí me hace decir, ¿tú qué haces ahí? Como si fuera un ser vivo, como si fuera alguien, pero es una sombra y solo se ve así una curva hacia el techo. Y apenas le digo, ¿tú qué haces ahí? La sombra se mueve hacia la izquierda
y empieza a extenderse a lo largo de la pared como si fuera pintura negra y me empieza a cubrir todo. El cuarto se empieza a poner oscuro. Ahora sí me da miedo y yo creo que fue mi instinto de supervivencia porque mi cabeza estaba embotada, pero mi cuerpo se movió rápido y doy 2 pasos fuera de la habitación y la puerta frente a mi cara se cierra hacia adentro. Me quedo viendo la puerta, no entiendo lo que está pasando y entonces, desde la habitación de mis padres que está al fondo del pasillo, comienzo a escuchar unas voces. El problema es la cantidad. Suenan a unas 20 o 50 personas hablando a la vez y están como cuchicheando entre ellos, hablando bajito, como intentando que yo no los escuche. Y hablo yo muy fuerte. Papá, mamá, ¿dónde están? ¿Qué pasa? Y las voces empiezan a bajar el volumen, pero son muchísimas. Y algo dentro de mí me está diciendo que me vaya ya de ahí, pero por inercia comienzo a caminar hacia la habitación de mis padres. Estoy a punto de llegar y la puerta se cierra enfrente de mí así en la cara. Comienzo a tocar la puerta, les grito a mis papás, ábranme, ¿qué pasa? ¿Está todo bien? ¿Están ahí con más personas? ¿Qué pasa, papá, mamá? ¿Todo bien? Y donde estoy diciendo eso, siento que me tocan el hombro, narrador, volteo y el pasillo completito hacia atrás está totalmente negro. No puedo ver nada. Me asusto de una manera en la que ni siquiera sé ponerlo en palabras. No sé ni lo que sentía. Mi cabeza seguía embotada y era como si ante una cabeza pesada, de repente todo el cuerpo quisiera huir, correr, una sensación de miedo terrible, pero a la vez no podía pensar y yo creo que me desmayé. Porque lo siguiente que me acuerdo es estar abriendo los ojos y escuchar a mi papá y a mi mamá gritando que hable una ambulancia, que algo me pasó. Mi papá diciendo que no hay tiempo, que hay que llevarme al hospital. Y en eso medio me quedo dormido y recuerdo ir en el carro de mis papás. Y después de eso estoy en un hospital y me dicen que tuve algún tipo de convulsión o shock nervioso. Mis papás no me quieren describir cómo me encontraron. Así fue la situación. Ya pasaron muchos años, pero en ese momento no me querían dar datos. Los doctores me dijeron que tenía que estar varios días bajo exámenes, y ahí en esa estancia del hospital que duró un par de días nada más, todo fue muy tranquilo, descansé mucho, me despejé, y cuando empezaron a preguntarme de mi rutina los doctores qué era lo que hacía, me dijeron que probablemente estaba bajo mucho estrés, que tenía que aprender a socializar y a relajarme, que no era bueno que estuviera tanto tiempo solo. Pero ¿y los golpes en la habitación? ¿Y la habitación oscura? ¿Y la persona que me tocó el hombro? ¿Y la sombra que se movía? ¿Eso qué? ¿Eso fue porque me estresé? He estado mucho más estresado por 1001 otras cosas en cualquier otro momento. Ese día estaba tranquilo. No lo entendía. No me hacía ningún sentido. En mi cabeza eso era como cualquier invento, cualquier historia que ellos querían decirme para simplemente explicar o no aceptar que no sabían explicar lo que me estaba pasando. Regreso a mi casa. Y cuando regreso a la casa, me empiezo a enterar de cosas. Estamos en una cena con mis hermanos son menores que yo, uno por 4 y el otro por 6 años. Estamos teniendo como que una cena, mis papás no los quieren asustar, así es que nos sacan el tema. Y el menor de todos se me acerca y me dice por lo bajito en el oído, Emi, aquí en la casa cuando no estuviste, había unas sombras feas, como que te andaban buscando porque se metían a tu cuarto y se salían. Y cuando yo escucho eso, me quedo como atónito. ¿A qué te refieres con sombras feas? Y me dice él, eran unas cosas muy oscuras, entraban y salían. Y yo le digo, pero eran personas. Y me dice, no eran personas. Yo volteo con mis padres y mis papás se voltean a ver el uno al otro. Y están con unas caras muy extrañas y les digo, que no le van a decir nada. ¿Ustedes vieron algo? Y mis papás nada más se voltean a ver y le dicen a mi hermano, mira, vamos a buscar cómo solucionarlo, pero intentemos ya no pensar en esas cosas. Y se brincan el tema, narrador. Te quiero decir algo. Mis papás no son así. Mis papás son el tipo de personas que si hay un detalle que no les gusta, primero no duermen y se quedan toda la noche buscando la solución. Son muy obsesivos con las cosas que les molestan. Y de repente aquí nos están diciendo que pensemos cosas bonitas. Ellos no son mis padres. Perdóname, pero algo se los llevó. Ellos no son mis padres. Mis padres no eran así. Pero me esperé. Estaban mis hermanos ahí. No quería alterarlos más. Yo también les dije a mis hermanos que no se preocuparan, que si veían algo raro que me dijeran. Y me empecé a dar cuenta que como mi papel de hermano mayor no era el que tenía que tener miedo. O sea, yo de alguna manera tenía que enfrentar eso. Todo se me fue al carajo apenas subí las escaleras. Porque voy subiendo las escaleras, voy a entrar a mi cuarto y cuando agarro el pomo de la puerta, lo giro, mi cabeza se empieza a poner otra vez muy pesada. Y me empiezo a sentir raro.
como si el cuerpo estuviera como muy guango, sin fuerzas. No sé cuánto tiempo pasó. Me quedé agarrando el pomo. Lo siguiente que me acuerdo es a mi hermano, el que es el del medio, y me está moviendo y me está diciendo, Emi, Emi, ¿qué te pasa? Reacciona, reacciona, Emi, Emi. Y le está gritando a mis papás. Después ya me contó que cuando subió, yo estaba pegadito a la puerta agarrando el pomo, pero estaba balbuceando cosas como si estuviera loco, como si estuviera en otra parte de mi mente. Y me empecé a preocupar. Yo dije, ¿sabes qué? Tengo algo en la cabeza. Me está pasando algo. Hablo con mis padres después de que ya como que recuperé mi compostura. No sé si me llevó el resto de la tarde o al día siguiente, no me acuerdo bien porque esto ya pasó hace buen tiempo. Pero cuando hablé con ellos, me dijeron, hijo, ¿nos puedes acompañar una vuelta, por favor? Porque queremos platicar varias cosas muy importantes contigo. Y a mí se me hizo eso como gato encerrado, porque ellos andaban actuando muy raro. Yo me sentía extraño. Ellos estaban actuando muy raro. Cuando me fui con ellos a tomarnos un café a una plaza comercial que por la hora sabíamos que no iba a haber nadie, nos sentamos en la mesa más lejana del área de comidas. Me pusieron frente a mí mi café, me dijeron que por favor tomara unos sorbos y que antes de iniciar a comentarme lo que me iban a decir, que primero revisara si yo andaba de buen ánimo y no me sentía mal. Les dije que me estaban poniendo muy nervioso, que mejor ya hablaran. Se voltearon a ver con una cara de complicidad y de culpa que nunca antes se las había visto y me dijeron algo, narrador, que me llenó de coraje y también me dieron ganas de reír, pero a la vez me dio mucho miedo. Me comentaron que, como yo lo sé, ellos dos son personas muy religiosas. Son personas que nunca han buscado como imponernos demasiado porque sus papás sí eran personas de imponerse. Pero ellos buscaron como algo más relajado. Por lo mismo, ni yo ni mis hermanos somos tan practicantes de una religión. Pero ahí te va. Me comentaron que tenían un amigo que les había insistido continuamente que jugaran a la ouija. Ellos decían que para qué, que aparte que con los niños pequeños, y él dijo, no, bueno, pues nada más para divertirnos, estas cosas ni funcionan. Pero el día que fue a la casa, que fue un fin de semana que no estaba ni yo ni mis hermanos, el tipo llegó con una chica que ellos, mis padres, no conocían. Este sujeto les dice que ella es una bruja y la bruja les indica que hay lugares donde se debe de jugar a la ouija y lugares donde no se debe de jugar a la ouija, y que esta casa tenía de los dos. Y adivina qué habitación eligieron donde sí se debía de jugar. Se fueron a mi habitación después de que la mujer se fue como escaneando con sus poderes raros toda la planta baja y decía que ahí no era un buen lugar para jugar. Subió las escaleras y dijo, aquí hay un lugar que hay mucho poder, hay algo que nos va a conectar con el más allá. Y de repente entró en mi habitación y en mi habitación puso la tabla y dicen que en menos de 3 preguntas la tabla se estaba moviendo sola y eso lo constataron ahí, porque solo eran papá y mamá los que tenían los dedos puestos encima y decían que esa tablita, el triangulito, se estaba moviendo sin que ellos ejercieran fuerza. Le reveló algunas cosas, pero todo se torció cuando le preguntaron que si alguno de sus hijos se iba a morir. Y la tabla dijo que sí. Dio mi nombre y dijo muy pronto. No habían querido hablar de nada, no querían sacarlo porque les parecía que era algo que no iba a trascender, que era una tontería, pero ahora que estaban pasando estas cosas, pues se daban cuenta que ellos habían abierto algún tipo de puerta o portal o habían traído algo. Y esa cosa parecía que entendía que su misión era acabar con mi vida. Y te digo algo, narrador, 3 años mi casa fue una trampa mortal para mí. Tuve que estarme yendo a vivir a la casa de mi abuela, de mis tíos, tuve que empezar a buscar excusas y todo eso me ayudó para ser una persona muy sociable al día de hoy, porque me tuve que estar mueve y mueve y mueve, pero estar ahí era algo que no te podías ni imaginar. Estando ahí en la casa, si me acostaba me tocaban la planta de los pies, me tocaban las palmas de las manos, y ¿sabes qué es lo peor, narrador? Que después de eso me enfermaba, mi cuerpo caía, era como si me drenaran la energía. En algunas ocasiones que estaba en el baño me empezaba a asfixiar. Era como si me pusieran alguna bolsa o algo cubriéndome la cara porque no me entraba el aire. Y quería gritar y quería moverme, pero me asfixiaba tanto que iba a dar al piso. Era el golpe lo que alarmaba a mis papás. Tuvieron que ponerme vigilancia todo el tiempo. Las sombras yo las llegué a ver, pero las llegué a ver cuando estaba fuera de la casa. Mi habitación no tenía ventanas, es una habitación cerrada, pero estando afuera de la casa, veía sombras que recorrían el piso de abajo a una velocidad que no es así la velocidad de una persona. Subían las escaleras y después las veía pasar por las ventanas del segundo piso. ¿Sabes dónde se detenían? Después de que pasaban por la pared,
que estaba justo enfrente de mi cuarto y yo sabía que me estaban esperando ahí. Pesadillas, narrador, todos los días. No te puedo decir que eran personas porque no lo eran. Eran unos seres extraños, sombras prácticamente alargadas, pequeñas de diferentes maneras. Lo peor es que después de que tenía esas pesadillas, mi cuerpo empezaba a tener como que síntomas raros. Me detectaban enfermedades que a la semana se quitaban sin consumir medicina. Estamos hablando de enfermedades muy fuertes. Enfermedades que una vez que te detectan, tú sabes que la vas a vivir complicado si no te curas rápido. Y aquí estamos hablando, narrador, que íbamos a empezar apenas los procesos y las enfermedades iban de la nada y aparecía otra y aparecían síntomas de otro. Y el doctor decía, bueno, es que es muy extraño porque lo que estoy viendo aquí en los estudios no indicaría que tienes, no quiero mencionar las enfermedades, pero que no tienes esa enfermedad y sin embargo parece que sí. Y cuando íbamos a empezar el tratamiento pedíamos un segundo chequeo y ya no había nada. Y se repetía y se repetía. Te digo que era lo que querían y ahora me queda clarísimo. Me querían destruir. Me querían destruir mentalmente, me querían quitar toda mi esperanza, me querían drenar mi energía, porque yo ya me di cuenta de algo. Cuando son espíritus oscuros, narrador, no estás hablando como en las películas de algo que te agarre y que te aviente contra una pared. El daño no es físico, te daña la mente, el espíritu y el alma. Y una vez que quedas hecho nada, ahora sí te devora. Lo que le pasó a Gascón no tiene ninguna explicación. No hay persona en el mundo que pueda explicarlo. Y si después de escuchar esto tú tienes alguna teoría, a mí me encantaría escucharlo. Gascón es familia nocturna desde hace 2 años. Cuando escuchó el episodio 369 por primera vez en su vida, le tembló el cuerpo completo y sentía que hasta le faltaba el aire. Entró en un ataque de pánico. En el episodio 369 hay una historia que no te la voy a contar, pero ahorita que te cuente qué es lo que le pasó a Gascón y por qué le dio tanto miedo, vas a saber de qué historia te estoy hablando. Gascón está en su habitación, una habitación que en un solo momento de su vida, casi 4 o 5 años atrás, le ocurrió algo que lo dejó muy mal mentalmente. Pero ya ese tiempo ha pasado. Y dicen por ahí que el tiempo es el doctor de los dolores. Y en este caso también es el doctor a veces de los traumas. Gascón ya estaba bien, hasta que escuchó el episodio. A su cuerpo le empezó a faltar la fuerza y empezó a temblar. Y era una sensación de debilidad que no te puedes imaginar. Había un miedo en la boca del estómago que no lo dejaba pensar. La boca se le puso seca y todo ahí le decía que se fuera, que huyera, que tenía que largarse en ese instante. Y Gascón tenía un miedo, como jamás lo ha sentido. Se intentó poner de pie, pero le faltaba fuerza en las piernas. Le temblaba todo, las tenía de espagueti. Y tuvo que detenerse, dejar de escuchar la historia, respirar, hablarse con muchas fuerzas que en ese momento le faltaban por completo. Y le llevó casi 45 minutos tener la fuerza suficiente para levantarse de ese sillón, salir de su habitación e ir a tomar algo de aire. ¿Por qué? Porque 5 años antes le pasó esto. Gascón es un tipo que trabaja en ventas, muy bueno tratando gente, una persona en la que hace como muy rápido la empatía, conecta con los demás, los entiende. Él ha sido, a lo largo de su carrera, durante 5 veces nombrado el mejor vendedor regional de su empresa. Y eso no es cualquier cosa. Lo que esto le permitió, años atrás de lo que te estoy contando, fue juntar una buena cantidad de dinero y compró su casa sin crédito alguno. La pagó de contado. Te estoy hablando de otro tiempo, de otros costos. Algo que tal vez en ese momento no era, digamos, la meta de vida de todas las personas, pero era un gran logro. Definitivamente lo era y era uno significativo. La casa de Gascón no es una mansión, es una casa pequeña de 2 pisos, pero él está muy cómodo y estaba muy feliz. Y entonces, después de haber adquirido su casa, él diseñó un cuarto exclusivo para él. La llamaba la habitación de la desconexión, porque en esa habitación, todas las veces que iba, ponía algo en las paredes, cuadros, figuras, cositas que se iba encontrando, que cuando veía esas cosas, lo ayudaban a desconectarse del trabajo, lo ayudaban a irse a otro lado más a gusto. Había una estantería con libros que no tenían nada que ver con ventas ni con productos que él manejaba. Eran otro tipo de novelas, de lecturas que lo ayudaban a desconectarse. Y ese cuarto estaba ahí porque Gascón tuvo una situación en el trabajo en la que lo llevó a estresarse mucho y fue el primer año en el que no ganó ser el vendedor número 1. Y le afectó mucho. Se dio cuenta, por llevar terapia,
que él necesitaba hacer un corte. Y es ahí, después de comprar la casa, que aparece este cuarto de la desconexión. Un cuarto dedicado a Gascón para que se desconecte, para que entre en paz, para que esté a gusto. Cuando se compró un sofá, de esos reclinables, de esos en los que te puedes sentar, y después cuando te vas hacia atrás, el asiento se empieza a acomodar de tal manera en la que no estás ni sentado, pero tampoco acostado, pero estás en un punto perfecto intermedio. Gascón dijo que esto era lo más cercano que iba a estar del cielo en la vida, porque estaba a gusto. Se acostaba ahí, en sus bocinas que había puesto estratégicamente en el lugar, ponía una música de un lago, de chorritos de agua, de lluvia, música que lo ayudaba a irse. Los cuadros que tenía, no, cada uno de ellos era una belleza. Un rompecabezas al que le dedicó horas y horas, pero hacer ese ejercicio hacía que su mente viajara muy lejos de ahí, se olvidara de todo. Un cuadro que él pintó tomando un curso de pintura. Un niño de 10 años lo pudo haber hecho mejor que Gascón, él me lo dijo, pero cuando lo veía, se acordaba de lo que se sentía tomar la brocha y empezar ahí a hacer trazos y dibujos, y lo relajaba. Ah, una delicia. Pero pasó algo muy raro. El cuarto ya estaba armado. Las paredes, las 4, ya tenían bastantes objetos cada una, porque la casa no era nueva ni el cuarto tampoco, ya tenía más de 2 años de estarlo llenando poco a poco. El cuarto ya estaba muy bien armado. Él está sentado, ahí en esa posición entre sentado y acostado en su sofá. Estando ahí, aun cuando hay bocinas, lleva a los oídos unos audífonos y está escuchando una música muy relajante. Está a punto de quedarse dormido porque se está relajando realmente en serio. Me dice el narrador, yo no lo entendí. Y me pueden decir o me pueden juzgar que soy un tonto. Pero es que no, jamás lo había vivido. Y si alguien nunca ha vivido lo que yo viví, es difícil identificarlo. Empecé a sentir que el sillón estaba a punto de quebrarse. Se movía poquito y después se detenía. Y otro poquito se movía como vibrando. Para cuando lo hizo una cuarta o quinta vez, dije, déjame me paro porque donde se quiebre y yo esté encima me puedo lastimar. Algún resorte, un fierro que salga para un lado. Donde pongo mis pies en el piso se movía tantito, como si estuvieran zarandeando la casa, tantito nada más. Pero es lo suficientemente tantito que sentí algo de mareo. Me quito los audífonos y cuando me los quito, se va la luz. Se apaga el foco en la habitación. Y yo no me había dado cuenta que era tan noche, porque aunque tengo una ventana abierta, está totalmente oscuro. Sé el cuarto, lo conozco perfectamente, he estado ahí sin que haya ningún foco encendido. No es que me dé miedo, pero se me hace muy extraño. Fue muy repentino y ahora siento donde el suelo se mueve más, pero ya no es tan tranquilo. Los pies me tiemblan, me voy de rodillas al piso y empieza a temblar el cuarto como no te lo puedo expresar. Y es entonces que lo entiendo. Un terremoto. Está ocurriendo un terremoto. Yo no vivo en zona sísmica. Jamás, en mis 37 años, jamás había estado en uno. Nunca. Y se está temblando la casa de tal manera que yo sé que se me va a venir abajo. Se empiezan a caer los cuadros, se empiezan a quebrar las cosas. Las bocinas nada más veo donde una cae, porque aunque está todo oscuro sé dónde está, y veo la sombra y escucho el golpe, y la casa está cimbrándose, pero es como si el mundo se fuera a acabar. No te lo puedo explicar de otra manera. Es horrible, no puedo ni ponerme en pie, me intento mover y me voy de bruces, me golpeo la cara contra el piso. No fue algo tan fuerte, pero siento todo mi cuerpo con una adrenalina, con una necesidad de huir de ahí. Me voy acercando como puedo a la puerta, me quiero levantar y está toda de vibración a todo lo que da. Y yo sé que si no salgo, se va a acabar todo. Se va a acabar todo, se me va a venir la casa encima. No vivo en zona sísmica. Esto, el nivel de movimiento que está teniendo mi casa, no está hecha para eso. Se me va a caer encima la habitación. La verdad, yo no me quiero morir. Yo quiero vivir. Y eso de alguna manera me ayuda a estirar el brazo con lo más que pueda al punto en el que me dañé el hombro, de estarlo estirando tan fuerte. Con la mano toda estirada, llego a la palanca de la puerta y me voy para abajo. Gracias a eso, mi cuerpo cae con fuerzas y donde cae, la palanca se mueve, la puerta se viene hacia mí. Las luces regresan y todo está tranquilo. Me paro, narrador, a una velocidad que ni te puedo explicar. Estaba mareado, sentía que el piso se seguía moviendo, pero yo ya veía que nada se caía. Voy bajando las escaleras, me golpeo contra las paredes, me caigo de rodillas y sigo caminando a toda velocidad. No traigo las llaves en la mano, están en el segundo piso y empiezo a gritar de la desesperación. Voy subiendo con un miedo tremendo pensando, las réplicas en todos los lados que hay sismos dicen de réplicas y después de esto, si llega una réplica ahora sí voy a perder mi oportunidad. Estoy muerto de miedo. Hasta me cruza por la cabeza la opción de brincar por una ventana, pero tengo barrotes.
Llego a mi habitación, saco las llaves, bajo corriendo, abro la puerta. Yo espero que iban a estar todos los vecinos y empiezo a gritar como loco por la felicidad de estar vivo. Y no hay nadie, absolutamente nadie. Salen los vecinos a ver qué chingados estaba haciendo yo. Porque se prenden los focos, empiezan a salir y Gascón, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y yo estaba gritando como loco, eufórico. Me salvé. Si viene otro terremoto que se caga la casa, pero yo no estoy adentro. Y entonces cuando los veo todos con su pijama tan tranquilos viéndome, les digo, ¿está bien? ¿No les pasó nada por el terremoto? ¿De qué carajos estás hablando? Me tardé casi 40 minutos en entender. A nadie le había pasado nada de eso. Nada. En ninguna casa. ¿Y sabes qué es lo peor? Uno, mi reputación se fue al carajo. Creían que me había drogado. Creían que me había metido algo. Me tuve que meter en silencio a la casa. Me temblaba el cuerpo al entrar. Porque yo sentía que si volvía a pasar eso, mi casa se iba a venir encima. No tienes idea de cómo se sembraba todo. Mi casa no está hecho para eso. No le iba a soportar nunca. Entonces no quería entrar, pero a la vez ya me daba vergüenza estar allá afuera 40 minutos viendo puras personas viéndome como un bicho raro, hablando, cuchicheando entre ellos, diciendo probablemente que me había metido, que me había drogado. Ya era horrible. Me meto en mi casa y me doy cuenta de lo peor. Toda la casa está intacta, excepto en la habitación de la desconexión. Es como si solo ahí hubiera pasado ese terremoto y en ningún otro lugar. Por eso, cuando escuché tu episodio 369, casi me hago del baño encima y tardé 1 hora, narrador, o más de 1 hora, en volverme a componer. Por favor, no nos vuelvas a dar un susto así. Y con esta historia, mi querida familia nocturna, hemos llegado al final de su oscura fogata de historias. Pero antes de irme, les quiero volver a decir, mi familia nocturna, ya estamos ahí. Aparte de los Spotify Awards, que muchas gracias por su voto, porque pueden votar todos los días en 3 ocasiones si tienes una cuenta premium. Si no tienes cuenta premium, una vez al día, para que vayamos por ese premio. Pero familia nocturna, una cosa son los premios y una cosa son esos trofeos que, haber estado en la nominación, yo se los dije, ese fue lo que hemos ganado este año, porque desde el año pasado lo estábamos buscando. Lo importante para la familia es que ya vamos a estar en tu ciudad y la familia nocturna se va a reunir. Y el próximo 22 nos vemos en León, 22 de mayo. 24 de mayo nos vemos en San Luis. Y mi querida familia de Hermosillo, una semana después de San Luis, nos vemos por allá. Recuerden que ya pueden separar sus boletos para que tengan un espacio ya en la fogata y busquen estar cerquita de la luz. No vaya a ser que cuando esté todo oscuro, las cosas se pongan turbias. Ahora sí, dicho una vez esto, espero que hayan disfrutado de este episodio. Nos vemos el próximo jueves. Y de aquí hasta que nos veamos en el próximo jueves, te deseo que tengas dulces pesadillas. Bye, bye. ¡Sí! ¡Claro que va a haber otra! ¡Por supuesto que va a haber otra! ¿Ustedes creen, familia nocturna, que no extrañaba que me dijeran otra? Claro que sí. Así es que ahí les va una historia más. Pero antes de contarte la historia, hay 2 cositas que acaban de cambiar en este set. Si sabes cuáles son esas 2 cosas, déjalo aquí en los comentarios. Y una vez dicho esto, te voy a contar 2 historias que están bien raras. La primera, sí tengo un poquito de los datos. O sea, sí sé para dónde va la historia y está bien loca. De la segunda, ay sí, mira, me persigno antes de decírtela. Ahí te va. Hay una persona que fue vendedor de puerta en puerta en los años 90. Vendía artículos como para el hogar, cosas de limpieza. Y estuvo durante una temporada media larguita en un sector bastante concurrido de su ciudad, en una colonia bonita. Bonita me refiero a un alto poder adquisitivo, visualmente bonita, con gente que también era bastante amable. Todo esto lo englobaba este lugar, por eso para él era atractivo. Tenía clientes, lo trataban bien, había buenas ventas y aparte el lugar seguro, bonito, en ocasiones hasta le invitaban comidita, un poquito, no era como que pasa a la casa y ponte a comer con todos, pero le invitaban algo de comer, entonces se ahorraba hasta en alimentos. Al final te digo esto para que entiendas que estuvo ahí en una temporada y todos ubicaban al vendedor, el tipo que vendía las cosas de limpieza. Él iba caminando, llevaba una mochila. Al principio se iba como vestido con traje y muy elegante. Con el tiempo entendió que eso no le interesaba a la gente de ahí mientras diera un buen artículo y fue cambiando su ropa a llevar cosas más deportivas, cosas que le dieran como más facilidad de estar contra las inclemencias de los cambios climáticos de su zona. Y todo muy bien, ya todos lo reconocían.
y él reconocía a todos. Él ya los conocía, a unos los conocía por nombre y apellido, a otros solo por el apodo o la forma en la que los demás se referían a ellos. Pero había personas que reconocía perfectamente de rostro, pero no tenía la menor idea de cómo se llamaban, y utilizaba para comunicarse con ellos técnicas muy sencillas. Señor, señora, niño, niña, jovencito, jovencita. Con eso era más que suficiente para introducir una conversación. Él tenía algo muy claro en su formación. Para su negocio, para que él pudiera llevar comida a la mesa de su casa, él necesitaba no tener vergüenza. Necesitaba que la vergüenza se fuera muy lejos, la limpiara con sus propios productos y de eso no quedara nada, porque él ocupaba hablar, él ocupaba convencer. Y era un buen vendedor, la gente lo quería, porque no andaba vendiendo productos feos, chafas, o botes de los cuales sacaba el producto y se quedaba él con una parte para después venderlo en otro costo y salir como con sobreingresos. No, él las cosas que daba las daba selladas, te vendía cosas de la mejor calidad, él creyendo que realmente te iban a funcionar. Cuando le daban reportes de que algo no funcionaba, dejaba de venderlo y de alguna manera él se hacía cargo de los encargos que se había quedado, de los productos que se había quedado. Entonces era un tipo que rápidamente se hizo de una buena reputación. Lleva ahí una temporada. Todos lo conocen y él conoce a todos. Y en una ocasión, yendo a la casa de una señora mayor, que ya le ha comprado en muchas ocasiones un producto que es para barrer y para trapear, y le deja los limpios muy lustrosos y con un aroma floral muy bonito, pero aparte es como desinfectante antibacterial y cositas de este tipo, la señora tenía mucho problema con cosas de gérmenes. Entonces, estos mieditos que tenía esa señora ya por ser mayor y por sentir que cualquier enfermedad se podía hacer algo muy grave en ella, y la conversación que él le daba la tranquilizaba. Todo este conjunto hacía que la señora le comprara recurrentemente. Hubo una temporadita como de 2 semanas que ya no la vio. Se preocupó por la señora, claro que por la venta del producto tiene que ver con eso, pero también para saber cómo estaba. Ya había ido a platicar con ella en varias ocasiones. Se terminan haciendo lazos, te guste o no, más cuando eres una buena persona de buen corazón. Y era el caso de este tipo. ¿Qué ocurre con nuestro vendedor? Que cuando llega a la casa de la señora, siente que alguien lo está observando. Y justo en la casa de enfrente, voltea porque siente que trae una mirada clavada. Y cuando voltea, en el segundo piso, hay una niña que lo está viendo. La niña, por su rostro, se ve como si estuviera perdida, ida. No está como que ni conectando, ni lo está viendo directamente. Está más bien viendo para el frente. Y su rostro no transmite ninguna emoción, es como un rostro relajado. Se le queda viendo él, le levanta la mano para saludar, la niña no hace nada. Él voltea porque ya había timbrado en la casa de su clienta, lo recibe una mujer que es la encargada de la limpieza, le pregunta por la señora y muy preocupada le dice la chica de la limpieza que estaba muy enfermita, que sí estaba en la casa, pero que no iba a salir, que se había puesto malita los últimos días y que estaba delicadita de salud. El tipo nada más le dice, oiga, dígame cuándo me doy la vuelta, no nada más para vender, pues para que sepa la señora que también hay gente que la quiere y mándele por favor mis saludos, dígame cuándo me vuelvo a dar la vuelta para saludarla y todo. Como la chica esta de la limpieza sabía que era buena persona, le dice, véngase mañana. Anda bien bajoneada la señora y voy a intentar convencerla para que si viene mañana pase. Usted es de las personas que venía seguido y ya le había agarrado cariño y yo creo que lo necesita. Termina de conversar, le cierra la puerta, se da la vuelta para volver a ver a la niña no está ahí y continúa. Todo el resto de la tarde, este sujeto está pensando en frases bonitas para decirles al cliente. No le quiere vender, quiere que se sienta bien. Tampoco le gusta que una cliente que ha sido tan buena con él esté pasando un momento difícil y como sí vio preocupada a la señora del aseo, decide que sí es algo lo que le debe dedicar y termina siendo hasta un poema el sujeto. No es un poeta, es algo más cargado de buenas intenciones que de una prosa o de una manera de explicar o de una manera de transmitir bonito. Son buenas intenciones plasmadas en una hoja. Son el tipo de actos que enternecen, que tocan el corazón y él le dedica una cantidad de tiempo bastante considerable. Al día siguiente, muy temprano, la primera casa que va a visitar es la de la señora. Toca la puerta, sale esta chica que ayuda en el servicio y justo cuando le está dando acceso a la casa, él le dice, no te preocupes, yo cierro, voltea y ve que otra vez está la niña en la casa de enfrente. Se le hace extraño, no pasa nada. Le pregunta a la chica del aseo, oye, tu vecina de enfrente tiene una niña que está siempre como que bien perdida, ¿verdad?
Y le dice, no, esa casa ya tiene vacía varios años. Pues qué raro, ¿eh? Deben de checar porque ya van 2 días que veo a una niña que está viendo desde la ventana, como que anda con la mirada perdida. La chica del aseo le dice, está extraño, ¿eh? Qué bueno que me dices, vamos a vigilar porque que yo sepa no hay nadie viviendo ahí, pero vamos a ver. Están con esa situación cuando lo hacen pasar en la alcoba de esta mujer, de la señora ya mayor, le da las gracias por haber ido. Él, haciendo un lado toda la vergüenza que puede, le lee el poema y le sacó unas lágrimas a la señora porque sí fue algo muy bonito. Vuelvo a decir, si tú lo escucharas dirías esto lo escribió un niño, pero él se esmeró y eso era lo que estaba valorando la señora. Le tocó sus fibras más sensibles. Se fue de ahí él contento pero conmovido porque la señora le revela que tiene una enfermedad terminal y que muy probablemente no le quede ya ni 2, 3 meses porque ya no se siente con fuerzas. Por eso también ella estaba como que tan conmovida con él, porque se le hacía un gesto muy bonito y lo sentía como un gesto de despedida. Este tipo le pega en el corazón y sale de la casa y saliendo de ahí ya no se siente con un buen modo para vender. Se siente triste y decide que ese día va a ir a una iglesia y va a pedirle a Dios por la salud de esta mujer o que pase en su vida lo que tenga que pasar, pero que ella esté en paz, que esté tranquila y esté feliz, porque la vio muy triste al principio y después ya la vio contenta. A partir de ese momento, todos los días él está rezando un par de oracioncitas en la mañana, en la tarde y en la noche por esta mujer que fue su clienta. Una semana después, para no molestarlos, va a visitar a la casa y cuando llega se topa algo horrible. En la entrada de la casa hay un moño negro. Nada más lo vio y se le rompió el corazón. No necesitas explicaciones, lo entiendes perfectamente. Hay algo muy raro que ocurre en ese momento, porque no quiere ni tocar, no quiere que salga la chica del aseo. Y la puerta se abre y la chica del aseo está ahí. Una coincidencia porque ella llevaba una bolsa de basura que estaba sacando y cuando lo ve, él se da cuenta que la chica del aseo tiene lágrimas en los ojos. Le tenía mucho afecto a la señora y parece que el día anterior acababa de fallecer. En la casa no sé quién más vivía, pero la chica del aseo seguía yendo, le explica todo a este sujeto y este sujeto se pone muy, muy triste. Era una buena cliente. Le agarró cariño, le agarró aprecio y en ese momento, una vez que se va la chica del aseo y cierra la puerta, decide dedicarle una oración. Cuando voltea para irse de ahí, algo le llama la atención y en la ventana ahora ve a la niña al lado de su clienta viendo la nada. Se queda muy impactado porque no puede ser. La clienta, me refiero a la mujer que le acaban de decir que falleció el día anterior. Ahí enfrente, desde esa ventana, se asusta, es algo que le pega, pero no entiende bien qué está pasando, si es algún tipo de broma macabra. Voltea otra vez a la casa para el moño, para ver si era algún tipo de broma, gesto, o que fuera a suceder algo, donde regresa la mirada a la casa, a la ventana, ahí ya no hay nadie, y se queda asustado. Es el segundo día que no puede trabajar, está muy movido. Se va directamente a su casa, en el camino se detiene en una iglesia y empieza a rezar. Cuando llega a su casa, abre la puerta y se queda frío. Al fondo del pasillo que da directo a su habitación, hay 2 sombras, y las reconoce al instante. La cara de la niña que estaba en la ventana del segundo piso y el cuerpo de la mujer que fue su cliente durante este periodo de tiempo. Él nada más lo ve, cierra la puerta lentamente y afuera de su casa se pone a rezar y escucha una voz conocida detrás de él del otro lado de la puerta. La voz de la señora, su clienta, comienza a rezar junto con él y junto con ella después escucha la voz de una niña. Cuando termina de rezar, no sé qué oración hizo, pero cuando terminó, él se sentía tranquilo y en paz. Entró, la casa estaba vacía y nunca las volvió a ver. Como te dije, eran 2 historias. Esa que te acabo de contar estuvo fuerte, pero prepárate, porque esta que estoy a punto de decirte es otro nivel. Vamos a ponerle de nombre a esta chica Yulisa. Yulisa es madre soltera. Es mamá de 2 ternuritas bien linda y bien hermosas. La luz de sus ojos, la luz de su día a día. No la ha tenido fácil. Y a pesar de todo, Yulisa es ese tipo de personas que siempre tienen una sonrisa para compartir. Trabaja en una cadena de supermercados. Y ahí, en esa cadena de supermercados, le ha tocado estar de todo. Caja, pasillos, atenciones al cliente, de todo. Lamentablemente, puede ser por el cansancio o por circunstancias de la vida, ella no ha logrado destacar demasiado. Y es algo que sí le pesa,
porque le encantaría dar como que una mejor vida a sus hijos, pero está limitada. Siente que ya está dando el máximo, el tope, y no hay tantas opciones de crecimiento para ella. Se lo han dicho directamente sus jefes. Ella mantiene el trabajo única y exclusivamente porque han tenido mucho corazón con ella. Y le dicen, Yulisa, sabemos tus circunstancias, pero en serio, ve buscando otras opciones, porque aquí en este lugar nos encantaría decirte que tienes un gran futuro, pero es que tienes 2 niños. Busca otros trabajos en los que desarrolles mejor. No se te da. Lo que aquí haces no se te da. No intentas ser desagradables con ella, quieren ser sinceros. Quieren que ella de alguna manera se mueva, que busque opciones o que no tenga tantos fallos de alguna forma, porque sí, eso se guarda, se registra y lamentablemente sí han sido varias, desde perder dinero de cajas, entregar mal productos que le habían dado o le habían pedido específicamente, entregar mal reportes, hacer mal conteos. Son cosas que con una tienes, 2 ya son mucho y 3, Yulisa lleva 7. No hay manera más que por el buen corazón de sus jefes que sigue con el trabajo. Pero ella entiende. Cree que es el cansancio. A veces está muy cansada y eso puede hacer que cualquier persona pierda la atención. Va a cumplir años y está desmotivada. No tiene tantas ganas de celebrarse en casa ni hacer nada. Pero sus 2 angelitos se merecen todo. Este cumpleaños no es para ella. Es para que ellos tengan la oportunidad de comerse un panquecito, alguna rebanadita de pastel, que vean globos, que se pongan a inflar cositas en la casa y que haya juegos. Ese es el tipo de fiestas que ella tiene. Sabe que no se vale. No se vale en esa casa no cumplir años. Ya es difícil el día a día. Así es que Yulisa, estando en el trabajo, con toda la pena y vergüenza y dolor de su corazón, va a hablar con su jefe para pedirle el día, lo cual no tiene cara para hacerlo. Y segundo, quiere pedirle un préstamo personal para poder hacer un poquito de esta fiesta y llevar ahí un detallito. El jefe se toca el corazón, te digo, son buenas personas, se me queda más que claro, porque le da un dinero en efectivo, sobradito, y donde se lo da, le dice, tómate el día y feliz cumpleaños, no me debes nada. Ella se queda pero deshecha, le da las gracias, le da un abrazo. El jefe le dice, de una vez antes de que te vayan a tomar turnos y te metes ya en otro problema, Yulisa, vete de una. Saben que es muy buena persona. Saben que ella la vive difícil. Tú ya me estás entendiendo. Yulisa, por la cantidad de dinero que le dio su jefe, por primera vez en 2 años se va a regalar algo. Cuando va caminando, llega a una librería. Porque a ella le gusta leer. Y le gusta leer mucho. En 2 años no ha tocado un solo libro. Sus criaturitas demandan, hijo, y demandan bien. Y las cosas hay que tenerlas. Entonces, espacios para los libros, 150, 200, 300 pesos. No puede ser que te estés malgastando dinero en eso. Pero es la primera vez en 2 años que tiene un pico de ingresos. Tiene más de lo que esperaba. Y tiene ya los gastos pagados y le alcanza para la fiesta. Ahora sí se va a comprar un libro. Entra a la librería, va a ir por las estanterías para ver qué libro agarra. Se topa un dependiente que está muy como interesante. Un tipo muy delgadito, alto, el cabello rizado, un cabello de un color como rubio, entre rubio cobrizo, unos ojos muy llamativos. Al principio los vio y creía que eran verdes, pero después vio que eran azules, pero unos ojos muy, muy, muy llamativos. Llameantes también es la forma de describirlos, porque notas que tienen una vida tremenda. Este sujeto se mueve de una manera muy peculiar. La forma de caminar tiene algo, es distinto, es casi como si anduviera danzando, como si se moviera a un ritmo que no es lo normal, pero es muy sutil. Tienes que prestar atención. Y Yulisa se le quedó viendo mucho tiempo, por eso notaba que ese movimiento era algo extraño. El resto de personas parecía que no lo tomaban en cuenta. Se le acerca este sujeto, ella le dice de que hoy cumple años y él le sonríe y le dice, felicidades, ¿qué te vas a regalar? Como si ya supiera por dónde van las cosas. Y Yulisa le dice, quiero un libro, pero no sé por dónde empezar. Y él le dice, ven, te voy a recomendar uno bueno. Se lo lleva a una estantería, después de que pasan varias estanterías, y le dice, yo creo que cualquiera de estos 2 o 3 libros son para ti. Dice ella que cuando leyó el título fue como si le estuvieran hablando directo al corazón. Era lo que necesitaba. Lo agarró, lo abrazó,
Se le estaban saliendo las lágrimas, eran como regalo tras regalo después de haber tenido 2 años duros lo que le siguen. Y este sujeto le pone la mano en el hombro y le dice, vente a caja. Va caminando junto con él y cuando llega a la caja pasa una tarjetita que él traía y entonces Yulisa va sacando el dinero, él le pone la mano arriba de las suyas y le dice muchas felicidades. Y ella se queda fría. Un desconocido le está diciendo en indirecta que le está regalando el libro. Un tipo que en la vida había visto. Y ella ya no entiende qué está pasando. Jamás se ha considerado una persona con buena suerte. Y en los últimos 2 años, si le preguntaba si tenía buena o mala suerte, se reía a carcajadas diciéndote que no mala, pésima. Esto no tiene explicación para ella. No entiende lo que está sucediendo. Y el sujeto después de eso saca una tarjeta debajo del escritorio de ahí, donde estaba en su librería, y escribe un número. Y se lo da junto con otro detalle. Voltea, abre una bolsa y le entrega una plantita. Le dice, por favor, esta plantita, tenla en tu casa, también es un regalo. Pero por favor, escúchame bien, porque es bien importante. Y Yulisa está con las lágrimas que se le salen, y el sujeto le pone la mano en el hombro y ella se tranquiliza toda, y dice, fue muy extraño, fue como si se me abrieran los oídos, porque me dijo claro, cuando la plantita ya no esté, necesito que me hables, Yulisa. Y yo nada más le moví la cabeza de arriba abajo como si fuera lo más normal del mundo, metí el papelito en la bolsa, me llevé la plantita en la mano, bajo mi otro brazo traía el libro y me salí de la librería y fue como hasta después de media hora que me pregunté, pero yo no le dije mi nombre, sí le dije mi nombre. Pero andaba tan distraída, tan cansada y tan maravillada que ya no le di vueltas. Me fui directito a una pastelería, compré 2 rebanadas de pastel, una de chocolate y una de vainilla, porque mis angelitos ni en eso se pueden poner de acuerdo. Voy para la casa, llego, pongo las rebanadas, ya tenía guardados unos globos y me pongo a inflar un par y los demás los pongo en la mesa porque a ellos les encanta empezar a inflar los globos. Nunca acaban. Pero miren, ya que empiecen es como la forma en la que estamos celebrando. Los juegos siempre nos inventamos todos los juegos, desde reventar los globos, andarnos persiguiendo y agarrarnos a globazos, escondernos detrás de los cojines porque es guerra de globos y nos ponemos a aventar los unos a los otros, porque el departamento es chiquito, tampoco nos da oportunidad de hacer tantas cosas. Estoy preparando las cosas, esperando que mi mamá me los traiga a la casa, y en eso escucho donde viene llegando el auto, vienen subiendo las escaleras de los departamentos, abren la puerta, ellos ya se habían olvidado que yo cumplí años ese día, y donde ven las rebanadas de pastel y los globos, empiezan a gritar felicidades, pero ellos ni saben de por qué, nada más que tenían ya la costumbre y empiezan felicidades, felicidades, y se van directo las rebanadas, y yo me les quedo viendo y me muero de la risa, y mi mamá se empieza a reír y me abraza, y me dice, no te pude comprar nada, y le dije, me los trajiste, mamá, ya con eso es suficiente. Mi mamá se tiene que ir porque también trabaja, se va bajando las escaleras y me grita nada más de que el fin de semana hacemos algo, y sí, mamá, no te preocupes. Cierro la puerta, me quedo con mis niños y cuando volteo, los 2 ya tienen las cajitas abiertas, uno ya trae una mancha de chocolate en la boca y ya no está la plantita arriba de la mesa donde la dejé cuando llegué. Se me hace muy extraño, les pregunto que dónde dejaron la plantita y los niños me dicen que no, que cuál plantita, y yo me pongo a buscar por todas partes y les digo, oigan, es que fue un regalo que me dieron y la plantita, y ya no encontré la plantita, y no la encontré la plantita. Y ese día estuvimos celebrando bien a gusto. Pero como a las 8 de la noche me acordé y se me hizo imprudente, pero dije, de todas maneras él me dijo, saco la tarjeta, le marco a este sujeto y cuando alguien me contesta ni siquiera tengo que decir nada. Me dice, ya no está, ¿verdad? Nada más le respondí, sí. Y me dice, Yulisa, lo que te voy a decir es bien importante, escúchame. Abraza a tus hijos y salte de ese departamento ya. Pero no voltees para atrás. Yo creía que iba a tardar más días, pero si ya no tienes la plantita, escúchame bien y escúchame rápido. Están en peligro. Sálganse ya. Yo no entiendo lo que me está diciendo y me pongo a decirle, pero, se me trabaron las palabras. Se me trabaron. Y me dice, escucha. Y donde me dijo eso es como si se me destaparan otra vez los oídos. Y le dije, sí. Y me dice, ve y abraza a tus hijos, no voltees atrás y salte del departamento ya. Te voy a esperar en la entrada. Voy por mis hijos, los abrazo, voy caminando
No te voy a decir que vi algo, que escuché algo, porque sería mentira. Lo que te voy a decir, narrador, es que cuando los abracé y empecé a caminar, el cuerpo se me hizo pesado, muy pesado, como si me estuvieran ejerciendo presión, como si la gravedad fuera otra, porque dar cada paso nos costaba no nada más a mí, también a mis niños. Uno se puso bien bronco. No me quiero ir, no me quiero ir, no me saques. Y yo, por lo que me dijo el otro tipo, entendí que a esto se refería. Teníamos que salirnos. Los abrazo con más fuerza, los levanto del piso, no sé de dónde me salieron las fuerzas porque estaba cansadísima. Llego a la puerta, abro cargando a los dos muchachos, salgo de ahí y donde salgo, los brazos se me adormecen del peso. Los tengo que bajar al piso y uno quiere correr para adentro como loco. Nunca en la vida mis niños habían actuado así. Nunca. Cierro la puerta enfrente de él, se pone mal, me empieza a decir que lo suelte, que quiere entrar, que quiere entrar, que quiere entrar. Yo comienzo a caminar hacia abajo, empiezo por las escaleras, de alguna manera logro avanzar sin que nos lastimemos y cuando llego a la parte de abajo del edificio, este tipo está paradito, viendo para adelante y nada más me dice, abraza a tus hijos. Y yo estoy con uno que se quiere escapar y quiere correr, da 2 pasitos, se agacha, le pone la mano en la cabeza y mi niño se tranquiliza al instante. Le pone la mano al otro y se queda dormidísimo. Yo los llevo a las escaleras, los niños se sientan como si supieran qué hacer y me pone la mano en el hombro y dice, lo hiciste muy bien, quédate aquí, no importa qué escuches, tú quédate aquí por favor. Abraza a tus niños y si sabes rezar, reza. Se subió narrador, no me pidió las llaves. La puerta de mi departamento estaba cerrada. Comienzo a escuchar sus pasos, pero no es que pudiera hacerlo. La puerta es hermética del edificio y yo escuchaba sus pasos y tenía la certeza de cuando llegó a mi departamento y abrió la puerta. Estaba segura que se estaba metiendo en mi departamento y no lo estaba viendo y no lo estaba escuchando, pero a la vez sí. Es muy raro, no te lo sé decir. Y en mi cabeza pude ver esto. Pude ver cómo él entraba en el departamento, caminaba al lado derecho por el pasillo que lleva a mi habitación, entraba en mi habitación, olía así a profundidad y movía la cabeza de un lado a otro como diciendo no. Se daba media vuelta, salía de ahí y entonces, levantando una mano hacia el cielo, bajó apuntando con un dedo de índice y empieza a señalar hacia el cuarto de mis hijos. Se mete y donde tenemos un roperito viejo, él toca una de las puertas, la abre y ahí está la planta que me dio. Y la planta está toda muerta, pero muerta, 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 como si llevara ahí 20 años, deshecha, hecha polvo. Y él, donde toca eso, abre el primer cajón y saca una muñeca de porcelana. Y se le queda viendo, pero es algo, su mirada era como si estuviera enojado con la muñeca. Narrador, mis hijos tienen juguetes, pero no tienen muñecas. Y esa cosa que vi en mi cabeza que él estaba agarrando, tenía como un cabello negro horrible y la cara era espantosa, espantosa, no era una muñeca bonita. Tenía una ropa negra y tenía un símbolo en el pecho. Él agarra la muñeca con la mano, con la otra agarra la plantita, se da media vuelta, va saliendo por el departamento, abre la puerta, yo no veo cómo, la cierra, yo no veo cómo, porque todo eso lo estoy viendo en mi mente. Cuando siento que está llegando a las escaleras, volteo y el sujeto está ahí con la puerta abierta con una muñeca y una planta en la mano. Y yo estoy que no me lo puedo creer. Se acerca conmigo y me dice, por favor no me toques ni las toques. Yulisa, escúchame bien, escucha. Y si donde me dice eso, es muy raro, pero cuando me decía escucha, era como si mi entendimiento captara todo lo que me quisiera decir, como si pudiera poner más atención que como nada en mi vida. Y le estoy prestando atención y le digo, sí, dime, ¿estás en peligro? Esto no es una muñeca y hay mucho daño que hay contigo y con tu familia. Por eso los últimos 2 años les ha ido tan mal. Vete de este departamento, no es bueno para ti. Esta noche ya no lo pasen ahí y tu vida va a cambiar. Por cierto, Yulisa, ya no te culpes. Se dio media vuelta y se fue. Narrador, hay una sola cosa que he guardado en mi corazón desde hace muchos años. Y yo por dentro me culpaba porque el papá de mis hijos me golpeaba. Y el día que yo me fui fue un día que yo me envalentoné y me dije a mí misma que me los tenía que llevar, que era por su bien. Pero siempre guardé en mi corazón la culpa
de haberles quitado a su papá. Y donde él me dijo eso, me deshizo. No regresé al departamento, le creí y mi vida cambió por completo. Y con esa historia, mi querida familia nocturna, hemos llegado al final de esta oscura fogata de historias. Pero antes de terminar, permítanme decirles que nos vemos el próximo jueves, familia nocturna, porque el jueves vamos a tener un episodio muy especial. Y díganme, antes de que se vayan, si descubrieron cuáles eran las 2 cosas que estaban mal aquí en el lugar. Aparte, por favor, déjenme en los comentarios cuál fue la historia que más les gustó y por qué. Una vez dicho esto, nos vemos el próximo jueves, pero de aquí hasta que nos veamos en el jueves o que se paren su lugar para la gira 2026, porque recuerden que el 22 de mayo estamos en León, el 24 en San Luis y la siguiente semana después de San Luis vamos a estar en Hermosillo. No falta mucho, familia nocturna, es en 2 semanas. Nos vemos en 2 semanas ahí en la gira en tu ciudad. Pero de aquí hasta que nos veamos el próximo jueves o en la gira en tu ciudad, te deseo que tengas dulces pesadillas. Bye bye.